Muy buenas, bienvenidos a mi canal, soy Alejandro Martínez, vuestro entrenador clínico de confianza y estamos aquí en YouTube una semana más para divulgar sobre ejercicio y enfermedades crónicas. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad rara. ¿Cómo no? Este tipo de enfermedades poco comunes me apasionan y en esta ocasión vamos a hablar sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Así que dentro vídeo. Antes de empezar con el vídeo de hoy me gustaría agradecer a todas aquellas personas que se han pasado por el canal últimamente, ya que solo en los últimos 30 días hemos sido más de 14.000 personas las que han descubierto este canal de ejercicio y enfermedades crónicas. Estoy tremendamente agradecido por todo el apoyo, por todas aquellas personas que ven los vídeos, que se suscriben, que comentan, que dan like, que comparten sus experiencias. Es una auténtica barbaridad que nunca antes me había pasado en todos los años que llevamos de divulgación científica aquí en YouTube. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, va a atacar al sistema nervioso y poco a poco va a ir deteriorándolo, lo que va a hacer que se dificulten sus funciones. Concretamente, en la ELA se ven afectadas las neuronas del sistema nervioso central, es decir, aquellas neuronas que estarían en el cerebro, por ejemplo, en la corteza motora primaria y en la médula espinal. Las neuronas que se ven afectadas son las neuronas que controlan el movimiento voluntario, aunque en algunos casos, debido a las alteraciones que se dan por culpa de esta enfermedad, otros tipos de neuronas pueden verse afectadas, aunque en menor medida. Esto lo que va a hacer es que va a dificultar que los impulsos nerviosos se pasen de neurona en neurona y vamos a poder ver algunos síntomas como por ejemplo debilidad muscular o parálisis muscular. Generalmente el cerebro ejecuta una orden que pasa a la médula espinal y de la médula espinal a los nervios. Los nervios son los que están en contacto con los músculos, que posteriormente se van a contraer o van a mantener una contracción muscular dependiendo de las demandas del entorno. Lo que sucede es que estas neuronas están dañadas, por tanto, el impulso nervioso no puede suceder, se ve muy reducido y la función de la neurona no es la mejor. Y esto va empeorando a lo largo del tiempo según progresa la enfermedad. Por tanto, el músculo no puede hacer su función, que es la de ejecutar un movimiento para poder desplazarnos o lo que sea que tengamos que hacer en un entorno determinado. Por tanto, como ya he dicho, como los músculos no pueden hacer su función, puede aparecer una debilidad muscular, una disminución en el tamaño de los músculos, pero también parálisis en los músculos afectados. En la mayoría de los casos no sabemos cuáles son las causas de esta enfermedad. Por eso, la mayor parte, incluso hasta el 90 o 95% de los casos, son casos esporádicos, en donde las causas no están para nada claras. Se ha intentado investigar la relación que habría con el tabaquismo o con la exposición a ciertas sustancias tóxicas, pero no se sabe a ciencia cierta. Por otra parte, hay algunos casos que sí que son hereditarios, alrededor del 5 o el 10%, en donde algunos genes están claramente relacionados con esta enfermedad. A día de hoy, las investigaciones han hecho que se encuentren hasta 30 genes implicados en la ELA. Seguramente hay muchos más. Como en muchas enfermedades, también existen subtipos de enfermedades. En este caso, la ELA se puede clasificar en dos tipos claros, como por ejemplo la ELA espinal, en donde se puede encontrar una debilidad muscular localizada, ya sea en los miembros superiores o en los miembros inferiores. Esta debilidad muscular tiende a progresar desde zonas más distales, como por ejemplo mano, a zonas más proximales,
antebrazo y resto del brazo. También en los miembros inferiores se da esta regla. Por ejemplo, primero se verían afectados los pies, después las pantorrillas y finalmente los muslos. En este tipo de ELA, la ELA espinal, también puede aparecer espasticidad en forma, por ejemplo, de contracturas, y también se pueden ver afectadas algunas tareas como por ejemplo la destreza manual o el patrón de marcha, que son actividades muy importantes. Por otra parte, en el caso de la ELA vulvar, se pueden encontrar dificultades para tragar o para hablar. Este tipo de ELA afecta a un nivel superior de nuestro sistema nervioso central. También, en muchísimos casos, hay una muerte por fallo respiratorio en torno a los 2 años. Aunque los síntomas se suelen presentar alrededor de los 50 años, hay personas que con 20 años ya le han diagnosticado esta enfermedad. Lo mismo sucede con los rangos de supervivencia. Hay personas que pueden llegar a morir en un plazo de 2 a 5 años y otras que pueden vivir hasta los 10-15 años, por ejemplo el caso de Stephen Hawking, que es la persona diagnosticada de ELA que más tiempo ha vivido. La ELA es una enfermedad progresiva, en donde los síntomas cada vez van a ir a peor. Además, se le pueden añadir otros tipos de síntomas. Esto va a depender de cada persona. Y como os he dicho antes, la ELA no solo depende o no solo se caracteriza por una afectación de las neuronas relacionadas con el movimiento. También pueden verse otras neuronas dañadas, como por ejemplo neuronas relacionadas con la sensibilidad. También en algunas personas pueden dañarse algunas funciones cognitivas y pueden alterarse la memoria. Pueden haber algunos tipos de cambios conductuales, incluso algunos estados de predemencia. Por tanto, no solo se va a reducir a una afectación a nivel del movimiento. Para relatar con precisión cómo es que viven estas personas, lo mejor y lo que os animo a ver es que busquéis en foros en internet o en YouTube o en grupos de Facebook experiencias de personas que tienen esta enfermedad, porque son historias que pueden ser muy inspiradoras pero que también son muy duras. Para mí, uno de los mejores ejemplos de personas que tienen ELA han sido Juan Carlos Unzué, el cual descubrí hace un par de años porque fue al The Wild Project, que es un podcast que está disponible en Spotify, en YouTube, podéis verlo en cualquier lado. Es el episodio 183. Esta persona jugó con Diego Armando Maradona y posteriormente fue entrenador del mismísimo Lionel Messi. Y unos años después le diagnosticaron la enfermedad. A lo largo de este podcast, él cuenta sus experiencias con la ELA y una de sus frases más duras dice que es consciente de lo que va a venir. Y lo que va a venir, desgraciadamente, es que la ELA va a terminar cobrándose su vida. Tarde o temprano, esperemos que sea más tarde que temprano, y desde aquí que tenga la mejor vida posible. Otro de los casos de ELA muy prestigiosos es el absoluto genio y admirador Stephen Hawking, un físico del siglo XXI espectacular. Podéis leer sus libros, hay películas de su historia y es una persona que de verdad tiene un carisma y un prestigio extraordinarios. Sus imágenes obviamente son muy crudas y podéis verlo en su famosa silla de ruedas con un ordenador que poco a poco va traduciendo lo que su mente está pensando. Y esto también se puede ver en algunos pacientes que están en esa misma situación. Las personas que tienen ELA en el momento del diagnóstico pueden verse ante una situación de cambio absolutamente radical, en donde áreas como por ejemplo el trabajo, las relaciones sociales,
se ven muy afectadas. Por ejemplo, la familia y los amigos, ¿cómo es que van a reaccionar? En algunos casos, por ejemplo, esta propia enfermedad puede hacer que los lazos sociales con tus amigos y familiares se vean fortificados, pero en otros casos puede haber personas en donde los amigos o los familiares se desentiendan de la enfermedad y se encuentren en una situación de desamparo social. Por ejemplo, también podemos ver que una de las cosas más importantes para el ser humano es su funcionalidad y su autonomía. Tenemos que tener en cuenta de que esta enfermedad a lo largo del tiempo va a hacer que la persona termine en silla de ruedas y encamada, y esto va a afectar gravemente a la autonomía de esta persona y tiene un impacto psicológico y físico tremendo, y esto también es muy importante en la enfermedad. Algunas personas también pueden tener tremendas incertidumbres en su ámbito laboral. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Hasta cuándo voy a poder seguir trabajando en lo que me gusta? Lo más posible es que pierda el trabajo y ya no vuelva a trabajar en esto. ¿Podré encontrar otro trabajo? Todo esto también asociado al nivel de recursos económicos, ya que desgraciadamente la ELA está muy relacionada con el poder adquisitivo y sabemos que aquellas personas que tienen un poder adquisitivo más alto son las que generalmente pueden tener una mayor calidad de vida porque pueden costearse tratamientos más sofisticados sin problema en relación a la preocupación del dinero. Además, también pueden contar con otros profesionales como por ejemplo asistencia personal las 24 horas, los 7 días de la semana, que también es muy importante porque la autonomía de estas personas pues está muy afectada. Por ejemplo, el caso de Juan Carlos Unzué, él era consciente de que tenía un poder socioeconómico alto y gracias a eso ha podido y puede tener una mayor calidad de vida. De hecho, en su propio podcast, él dice una frase que es extremadamente cruda y dice que muchas personas que tienen ELA deciden morir para no ser una carga, porque esta enfermedad es muy dura y también los recursos económicos pueden llegar a ser decisivos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta primera parte descubriendo la esclerosis lateral amiotrófica. Os animo a que os quedéis por el canal porque el siguiente vídeo vamos a hablar sobre ejercicio físico para mejorar la calidad de vida de estas personas. Recordad, si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros por aquí o seguir viendo más vídeos por allá. Soy Alejandro Martínez y nos vemos en la siguiente ronda.